a los llamados a ser escogidos. Hoy te contaré otra profecía cumplida. Quédate hasta el final, sé que te va a gustar. Tu servidora Yolaide. Hablaremos una vez más sobre las profecías cumplidas en el Mesías Salvador. Ese Mesías, ese Salvador, ese ungido que estaba esperando el pueblo judío y que muchos de ellos aún continúan esperando. Veamos qué decían las Escrituras o qué dicen las Escrituras sobre este Mesías. Una de las profecías que se cumplió es esta. Tenía que ser un descendiente de la tribu de Judá. Vamos a ir a las Escrituras a ver cómo se cumplió esta profecía. Dice Génesis 49:10. Y vamos a leer acá. Dice, el cetro no será quitado de Judá, ni el bastón de manto de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece, y la obediencia de las naciones será suya. Gloria a Dios por la palabra. Dice Lucas 3:33. Esto es en las Escrituras desde el Mesías Jesucristo, Yeshua, el Salvador, en adelante, que es el nuevo pacto. Dice Lucas 3:33. Dice que fue hijo de Aminadab, que fue hijo de Arán, que fue hijo de Esrón, que fue hijo de Fares, que fue hijo de Judá. Estaba hablando este versículo sobre la descendencia, la ascendencia del Mesías, mejor dicho. Otra profecía cumplida es la del nacimiento del Mesías en Belén. Y esto lo conseguimos en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efratas, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel, cuyos orígenes son desde el principio, desde los tiempos antiguos. Claro, ¿cómo no iba a ser así? Yeshua, Jesucristo, siendo Dios, se encarnó, pero sus orígenes son desde los tiempos de la eternidad. Quisiera ahondar en la genealogía de Jesucristo. Y encontramos en Mateo 1, siendo este un libro escrito en hebreo para los judíos. Y era tan importante que este libro comenzara con la genealogía, por cuanto era indispensable que el Mesías pudiera comprobar que él perfectamente venía de la tribu de Judá, de donde había sido profetizado que nacería el Mesías. Entonces tenemos en Mateo 1 un excelente libro para comenzar a leer las Escrituras. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Sabemos que el Mesías vino de esta gran genealogía. Eso lo dije yo. Zorobabel engendró a Abiud, a Eliakim y a Eliakim a Azor.
Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akin, y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán. Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Gloria a Dios. De manera de que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, tenemos a Mateo 2:1. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos que venían del oriente a Jerusalén. Entonces, amados, continuaremos compartiendo cada profecía cumplida en el Mesías Salvador, Jesús, Yeshua. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios por su muerte en la cruz, porque a través de esta muerte nos dio entrada a nosotros al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros como pecadores lo que merecemos es el castigo del infierno. Mas sin embargo, Dios, siendo eterno, Él se encarnó en la persona de Jesucristo, y siendo sacerdote, siendo rey, siendo profeta, siendo Dios, eternamente Él pagó de una sola vez y por todas por los pecados de toda la humanidad en todos los tiempos. Entonces, Él con su sangre nos compró y nos redimió. Él mismo dice, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos comienza con Cristo Jesús, el Mesías, Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque nosotros somos enemigos de Dios cuando no le conocemos, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados y cuando no creemos en aquel que dio su vida como Cordero perfecto en la cruz para pagar por el pecado de toda la humanidad. Así como los judíos solían sacrificar corderos para expiar los pecados, así Dios se encarnó y se hizo el Cordero perfecto para pagar una sola vez y por todas, por los pecados de toda la humanidad, para redimirnos, para poder expiar nuestros pecados eternamente. Ya no tenemos que esperar que un sacerdote que tiene que pagar por sus propios pecados sacrificando un cordero para después poder sacrificar otro cordero o dos corderos como se solía hacer. Uno que se sacrificaba para el altar y el otro que soltaban, al cual le imponían las manos para que, en simbología de dejar los pecados sobre ese carnero. Entonces, o cordero. Entonces ya eso no lo tenemos que esperar más porque Cristo Jesús ya pagó de una vez y por todas por nuestros pecados. Entonces ahora tenemos justificación a través de Él. ¿Qué pasa? Que cuando nos llega el día del juicio, que está muy pronto porque Jesucristo viene pronto, y es por eso que yo te llamo, amado, a que te arrepientas de tus pecados, porque cuando no tenemos a Cristo somos enemigos de Dios y necesitábamos un Salvador, y ese Salvador dio su vida por ti y por mí, para que cuando ya vengamos en arrepentimiento a Él y creamos en Él, esa justicia que Él obtuvo en su cuerpo porque llevó el pago de los pecados de toda la humanidad en Él mismo, esa justicia nos sea acreditada, adjudicada a todos aquellos que le confesemos como nuestro Señor y Salvador, confesando también que Él fue resucitado y que ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. El arrepentimiento, amado, es un cambio de vida, un cambio de pensamiento, es volver al Padre. Cuando nosotros queremos de verdad, de corazón, dejar esa persona pecaminosa, esa persona que está atada, porque está esclavizada del pecado, porque
no puede dejar de pecar, pero desea en su corazón arrepentido tener un cambio de vida y viene arrepentido a Cristo, creyendo en Él como su Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que tiene vida eterna y que su nombre es escrito en el libro de la vida. Amado, cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros cambiamos. Quizás no sea un cambio inmediato, porque estamos en proceso de construcción y ese cambio se va dando a medida que nosotros nos alimentemos. ¿Cómo nos vamos a alimentar? Así como el cuerpo necesita comida, así también de esa misma manera el espíritu necesita tener contacto con la fuente, porque la fuente es el Señor, es Dios. Y si nosotros no nos alimentamos, el espíritu se muere. De la misma manera que si físicamente no comiéramos ni bebiéramos agua, pues nos morimos. Entonces, aliméntate, porque esa es la manera en la cual tú vas a ir creciendo y vas a seguir en ese proceso de construcción. ¿Cómo te vas a alimentar? Orando, leyendo la palabra, conociendo quién es el Señor, quién es tu Salvador y todo lo que estaba escrito en las Escrituras sobre Él. Todas las profecías que se cumplieron en Él y las que van a seguir cumpliéndose. Y te cuento que una de las profecías que no se han cumplido, pero que están prontas a cumplirse, es la segunda venida de Jesucristo. Pero esta vez ya Él no viene como cordero a pagar por tus pecados y los míos, sino que viene a juzgar a la humanidad. Viene a buscar a todos aquellos que han creído en Él para reinar eternamente con Él en el gozo y en la felicidad de su presencia. Pero a todos aquellos que no creyeron, que lo negaron, incluso aquellos que creyeron y después apostataron, se desviaron de la fe y lo rechazan. Y aquellos que nunca creyeron van a ser juzgados, van a ser juzgados. Y dice que serán lanzados a un lago de fuego junto con Satanás, junto con el diablo. Amado, mientras haya vida y esperanza, si no has conocido a Jesús, ya te lo presenté. Y con una oración de fe para aceptarlo en tu vida como tu Señor y Salvador y arrepentirte de tus pecados sería el inicio para empezar a caminar una vida que debe dar frutos, porque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, amado, te dejo con esta enseñanza. Y si te ha gustado el video, por favor no te olvides de darle me gusta. Compártelo para que otras personas lleguen a la luz y a la verdad. Porque la palabra de Dios dice, de la boca del mismo Mesías Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, amados, que sea este tu comienzo, el caminar de Cristo. Dios te bendiga.